Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 3 de junio del año 2025. Productora de la noche de radio, Marta Cotarelo. Cuando tengamos preparada la llamada para hablar con Rubén Fernández y que nos cuente la última hora sobre la fontanera socialista Cloaquil, Leire Díez, y el Partido Socialista, hablamos con Rubén porque tenemos... De hecho, tiene él mucha información que darnos. Mientras tanto, les voy a preparar el contexto en el que se va a producir la información que nos va a dar Rubén Fernández. Porque de esa cloaca socialista es de donde ha salido el último bulo del que se está hablando mucho. Y es curioso porque hoy se cumplen exactamente 400 días desde que nuestro presidente del gobierno volvió de su retiro después de haber publicado la famosa carta a la ciudadanía al ser imputada su mujer Begoña Gómez. Después de los 5 días de reflexión, Sánchez compareció para anunciar a toda España que se quedaba y que iba a ir a por todas. Entre otras cosas dijo que iba a luchar contra los bulos y la desinformación. Y para ello, el gobierno elaboró, a partir de ese mensaje de Sánchez, voy a ir a por todas, que recordándolo 400 días después le entendemos ya el significado, ¿verdad? Cuando Sánchez nos dijo, voy a ir a por todas, a lo mejor quería decir, voy a ir a por todos, a por todos los que me estorben para mantenerme en el poder. Bueno, pues ¿qué hizo el gobierno después de ese voy a por todas? Pues elaboró un plan de acción para la democracia, así lo llamaron. Y Sánchez y sus ministros inmediatamente se pusieron a anunciar leyes y medidas y leyes para luchar contra uno de los problemas más graves que, según el sanchismo, tenía España. Como todas las democracias nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no? Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del verano. Hay ciertos elementos de desgaste en la percepción que tienen los ciudadanos sobre la democracia. Esos elementos de desgaste vienen motivados básicamente por la desinformación, por los bulos que corren en nuestras democracias y que desde luego son corrosivos para esa información veraz a la que tienen derecho los ciudadanos en virtud de la Constitución española. Necesitamos combatir el principal misil que tienen las democracias, los bulos, la desinformación. También defender la democracia y luchar contra esa corrupción es no infundir bulos, descalificaciones, insidias, que lo que hacen es poner en marcha una estrategia del ventilador que lo que hace es generar mucha zozobra por parte de la opinión pública. Y por tanto creo que los ciudadanos de este país tenemos derecho a defendernos de los buleros profesionales. Seremos también un país líder en la lucha contra la desinformación. La desinformación muchas veces consideramos que nos viene de Rusia, de Putin o de China. Y resulta que la desinformación y los bulos muchas veces se hacen aquí. Pero en realidad, ¿qué es un bulo? ¿Cómo se fabrica? ¿Cómo funciona exactamente una campaña político-mediática para tratar de desinformar a la gente y hacerla creer lo que no es? Pues no es sencillo de explicar. Por eso vamos a pedir ayuda a dos auténticos maestros en la materia, que en 3 pasos nos van a explicar qué es un bulo y cómo se fabrica. Silvia Inchaurrondo y Pedro Sánchez. Voy a contar cómo se monta un caso, porque ya que los periodistas estamos perdiendo la vergüenza, porque ya no podemos tragar el sapo del pseudoperiodismo que estamos viviendo y de las falsedades y los bulos. Una estrategia bien diseñada y de una maquinaria del fango muy engrasada. ¿Qué se hace? Se recurre a un medio de comunicación financiado por un partido político o por gente que apoya ese partido político, pueden ser particulares, pueden ser fundaciones, y se le financia con subvenciones o con publicidad. De unos pseudomedios de comunicación que yo me niego a llamar que sean medios de comunicación porque son digitales, son páginas web. Ese medio político recibe un día una información anónima por fuentes X que justo va dirigido contra el rival político de ese partido que le financia a él.
lo publica. Lo que hacen es propagar ese fango, esos bulos, esa desinformación. Diario El Plural. Periódico digital dirigido actualmente por el exsecretario de Organización y director de Comunicación del Partido Socialista en San Sebastián de los Reyes, José María Garrido, socialista del cercano al círculo de confianza de Óscar López. Exclusiva del Plural. El agente de la UCO patriótica fichado por Ayuso, partidario de utilizar la violencia, alto, plomo y bomba lapa. 2 platós de televisión donde en tertulias esas personas van y contaminan el debate. La exclusiva que está publicando en estos momentos El Plural son nuevos mensajes del ex capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, ahora trabajador del Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde hablando con su confidente sobre que todavía quedaban 2 años de sanchismo, decía, habla literalmente de una bomba lapa en los bajos. Pues en La Sexta también hemos tenido acceso a esos WhatsApps entre un capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, y uno de sus confidentes. Y van a ver cómo ese hombre de la UCO ataca con entusiasmo al gobierno. Llegan a fantasear con la posibilidad de un atentado contra Pedro Sánchez. 3 partidos políticos que exigen explicaciones a los inocentes de esa campaña de desinformación y de bulos. No puede ser que un cargo público que cobra 70.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del gobierno. Que una persona perteneciente a la Guardia Civil, de alto cargo de Ayuso, pues esté hablando de cuestiones que tienen que ver con la propia integridad física del presidente del gobierno. De un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas lapa bajo el coche del presidente del gobierno. Y esta es la maquinaria del fango que tenemos. Y así se cierra el círculo del bulo. Lo han escuchado, 3 pasos sencillos. Se necesita un pseudomedio digital con influencia de un partido político. 2, que la noticia del pseudomedio salte a los platós de televisión. Y 3, que políticos se hagan eco de esa noticia, de ese bulo, de esa mentira, de esa desinformación. Hay un último paso para completar la campaña de desinformación, para cerrar el círculo del todo, como diría Silvia Inchaurrondo. Y ese último paso es qué debe hacer el político de turno si se descubre que todo es un bulo y que él se ha hecho eco de una mentira. ¿Debe rectificar y pedir perdón? Recurramos a los expertos. Y ese partido que le financia ese medio de comunicación dice, vaya, si es que lo está publicando la prensa. Yo no puedo hacer nada más que, claro, retomar el hilo de algo que publican los medios de comunicación. Recuerden, el consejo de los expertos. Si te pillan haciéndote eco de un bulo, di que solo te has hecho eco de una información que publicaban los medios. Que tú solo has hecho lo que había que hacer, que es referirte a una noticia. Guárdenlo en la memoria que nos va a servir enseguida. Porque ahora que sabemos cómo se fabrica un bulo, cómo se propaga, cómo se manipula la realidad y qué hay que hacer, o mejor dicho, qué hay que decir si te pillan, vamos a contarles qué ha pasado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros antes de irnos a Ferraz a que Rubén Fernández nos dé la última hora de la fontanera del PSOE. Porque una de las difusoras del bulo de la bomba lapa fue Pilar Alegría. Y como ayer otro de los difusores, Óscar López, se negó a rectificar, la atención periodística pasaba por ver qué iba a hacer hoy la portavoz del Gobierno. Pregunta del periodista del Español Fernando Garea. Le quería preguntar primero si como portavoz del Gobierno quiere hacer autocrítica o rectificar sus palabras y las de otros ministros que el sábado, hace 4 días, utilizaron un bulo respecto a un ex capitán de la Guardia Civil y si tiene algo que decir. Varios ministros, como usted señalaba, efectivamente nos hicimos eco de una información que fue publicada además por varios medios de comunicación que contemplan, como ustedes saben, una conversación muy amplia. Y es verdad que posteriormente algún medio de comunicación ha considerado que una parte de esa conversación se podía interpretar o que había que interpretarla de otra manera.
A partir de ahí, que los árboles tampoco nos impidan ver el bosque. ¿Por qué les digo esto? Porque esos mensajes, esas largas conversaciones y además con un tono, si me permiten decirlo así, de una agresividad preocupante, existen. Que uno de los protagonistas, además de esos mensajes y de esa conversación, hoy es un actual alto cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid y que, por tanto, cobra un salario público, y es verdad que en su momento tuvo responsabilidades, importantes responsabilidades, dentro de la UCO. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que esos mensajes, desde luego, son impropios de un servidor público. Y tercero, y que desde luego me parece lo más preocupante, es que estos mensajes y estas conversaciones son una gota más de esa cascada de fango que lleva generando el Partido Popular durante todos estos años. ¿Algún medio de comunicación? No, doña Pilar. Todos los medios de comunicación que propagaron el bulo rectificaron. Todos menos uno. El plural, que es lo más parecido al sanchismo que existe. Mienten y no tienen problema en hacerlo, aunque sea la mentira más disparatada. A veces que un juez es un agente secreto con 2 DNIs, a veces que un agente de la UCO quiere ponerle una bomba lapa al presidente. Y antes morirán que reconocer que son unos intoxicadores, o que se han equivocado, en el mejor de los casos. Ante la bochornosa respuesta de la portavoz del Gobierno de España a la pregunta directa de si se arrepiente de haber propagado un bulo, los periodistas no han querido que el escándalo se quedara ahí. Escuchen al periodista de Telecinco, Iñaki Aguado, y la respuesta de alegría. Enganchando con esta última reflexión que nos hace, ministra portavoz, usted este fin de semana pasado, cuando incorporó a su discurso público esa frase, ese elemento de la bomba lapa, no sé si, tras escucharle, repito, su reflexión, no sé si cree conveniente que sería de alguna manera idóneo lamentar o rectificar el haber incorporado ese elemento a su discurso público, porque sabemos ya desde hace un tiempo, el propio presidente del Gobierno lo presentó el año pasado, que este equipo de Gobierno mantiene una lucha constante contra la desinformación y los bulos, y no sé si temen que se pierda cierta credibilidad en esa lucha si no se rectifica o se lamentan esas manifestaciones públicas. Pues fíjense, la verdad es que leer y conocer mensajes donde se incluyen conceptos, ¿no?, como la bomba lapa, yo creo, como las bombas lapas, creo que en fin, a todos nos lleva a momentos pasados y a momentos vividos, desde luego, nada agradables. Y menos en estos, como digo, en estos momentos. Y me vuelvo a ratificar las palabras que le decía anteriormente a su compañero. Ciertamente nos hicimos eco de una información que había sido publicada por distintos medios de comunicación. Y es verdad que posteriormente algún medio de comunicación entendió que una parte de esos mensajes se podían o había que interpretarlos de otra manera. Pues ya está. ¿Y ya está? ¿Cómo que ya está? Ni se admite la mentira, ni se rectifica, ni se pide perdón. ¿Por qué? Pues porque los expertos ya dijeron que un buen bulero profesional, que como diría Félix Bolaños, un buen bulero profesional, cuando es pillado en la mentira, no rectifica, simplemente dice que él se hizo eco de una información publicada. Y ese partido que le financia ese medio de comunicación dice, vaya, si es que lo está publicando la prensa. Yo no puedo hacer nada más que, claro, retomar el hilo de algo que publican los medios de comunicación. El problema que tiene el sanchismo, aunque haya seguido los 4 pasos del bulero perfecto, es que a veces la verdad se impone a la mentira. Por ejemplo, si el sanchismo dice que en España hasta la Guardia Civil está participando de un golpe blando contra el gobierno, alguien les puede recordar que los que gobiernan en España, y por lo tanto los responsables políticos del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil, son ellos. Si puede garantizar que no existe esto que se da en llamar estos días la UCO patriótica,
después de 7 años de gobierno progresista. Y por último, hace un mes nos anunciaron que iban a presentar una denuncia por vulneración de la privacidad del presidente del gobierno por los WhatsApp, y quería saber si se va a hacer por fin. Se la desmiento absolutamente. Es decir, esas policías patrióticas no responden a la época de estos últimos 7 años y a este gobierno. Esas malas artes, si me permiten llamarlo así, quedó muy ligada a anteriores gobiernos del Partido Popular. Esto de que no hay una UCO patriótica, no sé si se lo han explicado esta tarde los socialistas a su fontanera Leire Díez, porque es la fontanera sanchista la que lleva tiempo conspirando para tratar de demostrar lo contrario. ¿Sabes cuántas veces me lo he pasado en grande en PortAventura World? Porque aunque sea una maleta, grité, reí y disfruté. Mis ruedas aún tiemblan de la emoción. Celebra con B-Travel los 30 años de PortAventura World con hotel y entradas desde solo 65 € por persona y noche. Porque la vida es una atracción inolvidable. B-Travel, viájate la vida. Si se han fijado, Alegría no ha respondido a la última pregunta que le hacía el periodista. Eso de, oiga, hace un mes ustedes dijeron que iban a denunciar la filtración de los mensajes de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos. ¿Qué hay de esa denuncia? Otro periodista le ha recordado la no respuesta al tiempo que introducía en la rueda de prensa el nombre de Leire Díez. Se iban a emprender acciones legales contra Leire Díez precisamente, y entre otros asuntos, porque hay incluso voces dentro del Partido Socialista que opinan que de no hacerlo esto alimenta la idea de que esta persona esté de alguna manera protegida por el partido o por el gobierno. Y no sé si ha quedado una pregunta sin responder de mi compañero respecto a la filtración de los WhatsApps entre el presidente del gobierno y Ábalos. Hace una semana nos dijeron que esperarían a que la justicia actuase de oficio. No sé si ha pasado el tiempo prudencial y ustedes se plantean también emprender acciones legales en este asunto. Sobre lo que tiene que ver sobre esta señora, sobre Leire Díez, el Partido Socialista además ya ha manifestado su opinión sobre esta cuestión, y ustedes además conocen perfectamente que se le ha abierto un expediente informativo. Y lógicamente no tengan ustedes ninguna duda, como siempre ha demostrado, es verdad que esto corresponde, si me permiten, a una rueda de prensa, en este caso en la sede del partido político, pero les diré, saben la apertura, como digo, de este expediente informativo, y lógicamente, en fin, si hay que tomar cualquier tipo de decisión o iniciativa, saben que se será absolutamente contundente, como siempre lo ha demostrado el propio Partido Socialista en este caso. Sobre si tomamos, si el Gobierno va a iniciar algún tipo de acción, estamos todavía, como decía anteriormente, en ese tiempo prudencial, viendo si hay una actuación por parte de la justicia, y desde luego cuando tomemos esa decisión no se preocupe que se lo informaremos, como ya les dijimos en la anterior rueda de prensa. ¿Van a denunciar en un juzgado la filtración de los mensajes entre Sánchez y Ábalos, como dijeron hace un mes? ¿A? ¿Van a emprender acciones legales contra Leire Díez? ¿A? El discurso de Pilar Alegría ha sido hoy tan débil y tan contradictorio y tan bochornoso que yo creo que no ha convencido a nadie de los presentes. Escuchen, por ejemplo, la pregunta que le hacía el periodista de la cadena SER, Guillermo Lerma. Sobre el tema de Leire Díez, ha sido usted muy contundente a la hora de reprochar las palabras del capitán Bonilla en esos WhatsApps. Me gustaría saber al menos si el Gobierno reprueba de alguna manera que una militante del PSOE participe en las reuniones hablando con empresarios y en los términos en los que lo hemos conocido. Esta mujer en ningún caso habla en nombre del Gobierno. Y les decía anteriormente, es militante de un partido político, en este caso del Partido Socialista, y se ha abierto un expediente para conocer toda la verdad y actuar, si hubiera que actuar. Y también le añado, desde luego, lo que este Gobierno reprueba siempre cualquier tipo de mensaje agresivo y violento. Qué cuidadas las palabras para referirse a Leire Díez. El escándalo de la cloaca del PSOE es de tal dimensión que resulta difícil para el sanchismo taparlo, porque ya no es solo cosa del PP y de la fachosfera y de los medios de derechas, no. Podemos y Esquerra han pedido a Sánchez que dé explicaciones en el Congreso. ¿Las dará? Pregunta La Sexta a la portavoz Alegría.
Quería saber si el presidente Sánchez va a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el caso Leire Díez. Lo ha pedido el PP, pero también hay socios del Gobierno que creen que ante la falta de esas explicaciones parece que están dispuestos a apoyar también esa comparecencia. Ustedes saben que el presidente del Gobierno comparece de forma habitual en el Congreso de los Diputados. De hecho, en mayo compareció en la última ocasión para hablar del apagón. Siempre que hay temas, lógicamente, de interés para la ciudadanía de este país, el presidente del Gobierno ha sido el primero en ir a comparecer al Congreso de los Diputados. El Gobierno dice que Sánchez está encantado con acudir al Congreso de los Diputados a explicar el caso Leire. Otra mentira más. Rubén Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Ahora nos cuentas las maniobras de Francina Armengol para que Sánchez no dé la cara en el Congreso sobre la cloaca socialista, pero vamos con la última hora porque, por sorpresa, se anunciaba que Leire Díez iba a acudir a la sede del Partido Socialista en Madrid, a la calle Ferraz. Así ha sido, ha ido. ¿Qué noticias hay hasta ahora, Rubén? Bueno, pues Leire Díez se ha reunido con el director de los servicios jurídicos del PSOE, dirigido por Alberto Cachinero. Ha entrado en la sede de Ferraz, pues eran las 4:25 y ha salido aproximadamente cuando quedaban 20 minutos para las 7. Más de 2 horas ha estado allí dando explicaciones y ha aportado información. Ahora es todo esto que ha comentado dentro y de lo que ha entregado, se redactará un informe que se remitirá a la Comisión de Ética y Garantías, que se encargará de valorar si este expediente informativo pasa a ser sancionador o, por el contrario, se archiva. Fuentes de la dirección nos han confirmado que, además, Leire Díez ha solicitado la baja voluntaria como afiliada del PSOE. Esto implica que cualquier medida de carácter orgánico respecto a ella quedará suspendida. Lo que ahora Ferraz, que se había negado a aplicar medidas cautelares, pues y que se negaba a ejecutarlos. Así que Leire Díez les facilita las cosas al pedir ella misma la suspensión temporal de militancia. Y atención, Dieter, porque mañana será cuando le escuchemos, porque la llamada fontanera de Santos Cerdán ha anunciado una rueda de prensa en un céntrico hotel madrileño. Será a partir de las 10 de la mañana en el Novotel. La prensa está ahora mismo dudando, que hay algunos que hablan de pacto de no agresión entre el PSOE y Leire Díez. Hay quien habla de que te hemos empujado y te hemos forzado a marcharte. Estamos viendo también la propia guerra de la información. Pasó lo mismo con la mano derecha de Marlaska, que dijeron, bueno, no es que se ha ido por un desgaste, pero inmediatamente alguien filtró, no, el Gobierno deja caer. En este caso hay poca información, por lo que veo, ¿no, Rubén?, sobre lo que ha pasado ahí dentro. Puede ser bien una interpretación o bien puede ser. A mí lo que me cuentan es que ella es la que pide que se le traslade a Santos Cerdán. Lo que no puedo confirmar ahora es que si ha habido conversación o no, estoy intentando averiguarlo. Es que ella lo que pide es que se le traslade a Santos Cerdán, que solicita la baja temporal de militancia hasta que se aclare pues todo este embrollo. Acabas de poner el dedo en la llaga, Rubén. Acabas de poner el dedo en la llaga con la petición de Leire Díez de Santos Cerdán. ¿Dónde está Santos Cerdán? En el diario El País, que están diciendo, lo acaba de apuntar muy bien Rubén. En línea con lo que está contando Rubén, que ella ha pedido comunicárselo a Santos Cerdán, y dice el diario El País que así ha ocurrido según fuentes conocedoras de la reunión. Pues ojo, porque han visto, ¿no?, cómo va todo de forma gradual. Nos decía Rubén, Leire lo que quería era Santos Cerdán. Y ahora en el Partido Socialista no han tenido más remedio que decir, efectivamente, se ha reunido con Santos Cerdán. Mañana vas a estar en la rueda de prensa de tu amiga Leire, Rubén. Pues ahí estaremos, a las 10 de la mañana. Pues de aquí a las 10 de la mañana se van. Si ahora tenemos unas 500 preguntas ya para Leire Díez, de aquí a las 10 de la mañana nos saldrán como 5.000, porque han visto cómo va evolucionando. El País ya diciendo que ha habido reunión con Santos Cerdán. Antes de cortar la comunicación contigo momentáneamente, porque luego a las 8:30 creo que Ricardo también quiere que nos ayudes con otra información. Tema Armengol.
Pilar Alegría ha dicho que Sánchez no tiene ningún problema en ir al Congreso a explicar esto. ¿Qué está haciendo Armengol? Bueno, pues hoy, por ejemplo, se han negado a tramitar una solicitud del PP para que Sánchez comparezca en el Congreso para explicar pues las labores de la fontanera Leire Díez. Y esto es bastante llamativo, ¿no? Porque la mesa del Congreso no se reunirá hasta el próximo martes 10 para dar el visto bueno a esta iniciativa que se debatiría hasta la siguiente Junta de Portavoces del día 17, donde sí que va a prosperar, porque ha anunciado Esquerra y Podemos que lo respaldarían y también previsiblemente Vox. Pero lo llamativo es que, claro, como no lo han aprobado hoy y lo pasan hacia el día 17, pues aquí ya entra en colisión con la agenda del presidente, porque la última semana de junio se celebra la cumbre de la OTAN, martes 24 y miércoles 25. Sánchez va a acudir, también el jueves 26 y el viernes 27 tiene Consejo Europeo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que ya nos metemos en el mes de julio. El mes de julio está declarado inhábil, así que aunque le den el visto bueno el día 17, pues no va a dar explicaciones hasta después del verano. Así que la clave era que la mesa reunida este martes no admitiera a trámite esta petición del PP y la postergase a unas semanas más tarde para poder así escudarse a la agenda del presidente para no tener que dar explicaciones hasta ya el mes de septiembre. ¿Han visto? Pilar Alegría diciendo, no, si Sánchez está encantado. No, nos van a hablar de Leire Díez cuando terminen las elecciones en 2027. Ojo a este asunto. ¿Dónde va a ser la rueda de prensa mañana de Leire Díez a las 10 de la mañana? En el Hotel Novotel, que es bastante conocido por los socialistas. Por ejemplo, en enero del 2022 allí se celebró un comité federal, y allí en un céntrico hotel, en el entorno de O'Donnell, es donde va a estar Leire Díez dando explicaciones. Bueno, Rubén, vuelvo a hablar contigo enseguida. Si hay más información sobre Leire Díez, estupendo. Si no, ahora nos explicas la trampa de la conferencia de presidentes. Ojo a la noticia, nos decía Rubén, la clave está en que Leire quería verse con Santos Cerdán y lo ha conseguido para ser una militante más, para ser una militante de base, una persona anónima, Leire como tantas otras. Y exige reunirse con el secretario de organización y el secretario de organización acepta. A ver si no va a ser una militante cualquiera. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.